No hay nada como estar en su presencia. Amén. No hay nada como estar delante de Él con libertad, adorándole, hablando con Él, esperando que Él conteste y que Él esté. Mis hermanos, Dios aprueba la obediencia. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Dios aprueba la obediencia. Y donde hay obediencia, Él ha dicho que va a estar. Amén. La obediencia es nuestro mejor aliado. Porque obedecer, lo que Dios dice es garantía de que Él nos acompañe en esta travesía. Unas breves palabras para compartir con la Iglesia del Señor. El mundo, cuando intenta catalogar o hacer un listado de las religiones que en él se practican y enumeran, o sea, que en él se practica, enumeran 3 de ellas que están resaltadas por encima del resto. ¿Están conmigo, no? Una es el judaísmo, sobre todo judaísmo rabínico actual, no judaísmo bíblico. Otra es el islam y otra es el cristianismo. Los propios creyentes de estas religiones mencionadas y otras más defienden obviamente aquellas en las cuales han depositado su fe, intentando demostrar que la fe que practican es la fe verdadera. Es algo obvio. Sus argumentos tienen que ver con sus escritos, con su conducta derivada de estos y la fe en el Dios que se los ordenó. Pero el cristianismo ha sido erróneamente puesto en este listado. Erróneamente ha sido puesto, porque aunque el cristianismo que se degradó a lo largo de la historia, si bien pudiera meterse en el mismo saco, el cristianismo bíblico que contemplamos en las Escrituras y en su Evangelio no es una religión más. No solo nuestros escritos son irrefutablemente únicos, cosa que no pueden decir aquellos que creen en el Corán. No solo la conducta que se deriva de ellos proporciona tanto al individuo como a la nación que lo practica una vida de moralidad, justicia y verdad y rectitud inigualables, cosa que sí que es verdad que compartimos con el judaísmo, ya que tenemos los mismos nexos escritos antiguotestamentarios, sino que cuando hablamos de cristianismo, sino que decimos que es diferente, porque a diferencia del resto, nuestra fe no se trata solo de hacer cosas, no se trata de pertenecer a una institución o ser celoso de un pueblo, ni siquiera tiene que ver con la recompensa que recibiremos por causa de nuestras acciones, sino que nuestra fe vive, depende y se sostiene solo por una cosa, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que nuestra fe no se trata de algo, sino que se trata de alguien. Amén. Por eso es diferente a todas las religiones del mundo, porque vive, depende y subsiste por aquel que nos redimió. Amén. La propia nomenclatura de estas definiciones de las religiones lo describe y se delata. Islam viene a significar sometimiento. Judaísmo es el nombre que se sustrajo de una de las tribus de Israel. Sin embargo, cristianismo no tiene que ver con leyes, ni con pueblos, ni con gentes. Cristianismo solo tiene que ver con Cristo. Amén. Es por eso que en cierto momento del tiempo un puñado de discípulos andaban predicando el Evangelio y los de Antioquía por primera vez los llamaron cristianos. Amén. Una definición que iba más allá de hacer cosas, más allá de una institución, un título distintivo que solo tenía que ver con aquel que seguían siendo siervos de este. Cristianos porque seguimos a Cristo. Amén. Cristianos porque Cristo es nuestra única obsesión. Es por eso que una de las obsesiones consecuentes de la regeneración no tiene que ver con todo esto, solo tiene que ver con aquel que lo hizo posible.
con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Por eso en este día no solo recordamos un acontecimiento. En este día no solo recordamos algo que ocurrió, sino que nuestra mente está completamente fusionada en el recuerdo de aquel quien lo protagonizó y lo hizo posible. Porque es más grande Él que lo que hizo. Amén. Amén. ¿Lo crees? Amén. Por eso en la recta final de este hermoso día me gustaría leer un verso y compartir unas muy breves palabras. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, verso 6, no lo busquen, yo se lo leo. Jesús le dijo, escuchen bien, porque es el centro neurálgico del Evangelio, la pieza angular que no puede ser quitada. Jesús le dijo, yo soy el camino Amén. y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Otra vez, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Nos encontramos, mis hermanos, en una situación muy particular. Jesús, reunido con sus discípulos en vísperas de su apresamiento, comienza a enseñarles un montón de cosas. Entre estas cosas, una de ellas suscita una pregunta entre sus discípulos, concretamente en Tomás. Y en el versículo 5 del capítulo 14 se lee, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esta pregunta providencial de Tomás llevó a Jesús a hacer una de las declaraciones más maravillosas y explícitas en cuanto a su persona en los evangelios. Jesús le respondió, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús, en este breve versículo de apenas contenido, hace una triple declaración que en el nexo, que va al nexo de la fe del pueblo de Israel, del pueblo que lo estaba escuchando, al origen de sus creencias más arraigadas: camino, verdad y vida. En primer lugar, el camino. El concepto de camino para el pueblo de Israel forma parte del centro de su diario vivir. Textos como Deuteronomio capítulo 5, verso 32-33, mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino del Señor vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Notan? Para ellos el camino de Dios es aquello que los define, aquello por lo cual viven y aquello por lo cual estructuran y siguen estructurando sus vidas hasta el día de hoy. Camino. La verdad, como pueblo escogido, como pueblo especial, el cual tiene relación directa con Dios, relación directa con su ley, relación directa con el templo. La verdad era aquello que poseían, era su especial tesoro y que los diferenciaba del resto de la humanidad. Las naciones vivían en mentira y el pueblo de Israel, en medio de las naciones, vivía en base a la verdad. Amén. Camino, verdad y, cómo no, vida. La vida, aquello por lo cual luchaban y lucharon, la eterna promesa de la recompensa por la fe y la obediencia, poder obtener primeramente vida aquí y, cómo no, vida en el mundo por venir. Amén. Por tanto, cuando Jesús hace esta triple declaración, lo hace con toda la intención de ir al centro neurálgico de sus creencias más antiguas y profundas. ¿Me siguen hasta aquí? Pero Jesús va mucho más allá, ya que no es su intención mostrarles de una manera perfecta, sistemática, bíblica y teológica lo que es el camino, la verdad y la vida, sino que hace algo mucho más extremo y excelso. Él es quien se muestra como el camino, como la verdad y como la vida. Noten el impacto. Él no habla del camino, se atribuye que es camino. Él no habla de la verdad, se atribuye que es la verdad. Él no habla de la vida, se atribuye que es la vida. Amén, amén, amén. Esta declaración va más allá, mis hermanos, de lo habitual,
va más allá de las interpretaciones más profundas de la ley a lo largo de la historia de Israel con sus maestros y profetas. Esta declaración es absoluta y no deja lugar a nada más. O Cristo o nada. En otras palabras, Jesucristo dijo, no mirar a ningún sitio. Yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad. Amén. Sin opciones, o conmigo o con nadie. Amén. Dios. O yo o nada. Porque Cristo es absoluto. Amén. Cristo es absoluto. Amén. Jesucristo con esta impresionante declaración enuncia en voz en cuello su naturaleza divina, saliéndose de los parámetros humanos al identificarse con tales declaraciones absolutas. Como saben, Dios por medio de su revelación especial, o sea, las Escrituras, nos deja ver atisbos de sus atributos y carácter. Dios es insondable, pero por medio de su revelación especial nos deja ver aspectos de sus atributos y con ellos nos deja ver algunos aspectos de su naturaleza. Le explico rápidamente. Cuando vemos el amor de Dios y cómo lo manifiesta, podemos deducir por esa incomparable manera de amar que Dios le caracteriza el ¿qué? El atributo del amor. Pero cuando profundizamos un poco más, nos damos cuenta que Dios no ama y por ende tiene cualidad de amor porque ama, sino que Él ama porque en esencia absoluta Él es puro amor. Amén. No se te le cataloga un atributo de amor porque ama. Ama porque es en esencialidad pura amor absoluto. Pues con Jesús pasa exactamente lo mismo. Él no muestra el camino, sino que en esencia, en naturaleza, Él es camino. Él no muestra la verdad, sino que en esencia pura, en naturaleza, Él es la verdad. Él no muestra la vida, sino que Él es absoluta vida y vida en abundancia. Es por eso que Él nunca dijo nadie va al Padre si no es por mí, sino que dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no les mostraba un camino a seguir, Él era el camino. Para ir al Padre solo se pasa por mí. Amén. Términos absolutos, porque Cristo es absoluto. Porque cuando hablamos de Jesús, no podemos hacer como cuando hablamos con el resto de las personas. Nuestra boca se tiene que llenar de un todo. Y mis hermanos, soy sincero con ustedes, es imposible. Por muy extenso que hablemos de Él, nos quedamos cortos. Porque Él es el camino. Cuando hablamos de un camino, hablamos de unas marcas concretas que señalan por dónde tenemos que caminar para llegar al lugar que hemos decidido ir. Eso es un camino. Unas marcas en el asfalto, en las paredes, en los carteles, que me indican hacia dónde tengo que ir. Eso es un camino. Cuando hablamos de caminos según las Escrituras, tiene que ver con lo mismo, pero las marcas no están en el asfalto que trazan dicho camino, sino que tienen que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios que Dios establece en su palabra. He aquí las señales del camino, en su bendita palabra. Para el pueblo de Israel, camino, derech, camino en hebreo, tiene que ver con dichos mandamientos, obviamente, pero sobre todo con lo que ellos conocen como la halajá, o sea, la interpretación de los mandamientos que marcan cómo obedecer y así distinguir cuál es el camino transitable. El mandamiento de él se deriva la interpretación del mismo con su tradición y costumbre, y eso es el camino que yo como pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ha decidido caminar. Por eso, cuando dijo Jesús, yo soy el camino en términos absolutos, está diciendo, no solo soy el mandamiento hecho carne, sino que también soy su interpretación. Yo soy la halajá, yo soy la interpretación a seguir. No intentes indagar más profundamente en tradiciones, escudriña mi vida y ahí encontrarás el camino. Jesús como la puerta no solo nos dice que entremos por Él, sino como camino, Él nos dice que transitemos por Él. Jesús dice que camines por Él. Amén.
Yo no sé qué produce eso. Por tanto, una vez más, Él nos señala el camino. Él se muestra como tal. Es por eso que leemos en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escuchen, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Amén. El sacrificio de Cristo trazó una autopista de sangre. Amén. Para que usted y yo la pudiéramos señalizar y transitar por ella a camino hacia el Padre. No marcaron un camino en el asfalto, eso es fácil. El Señor marcó un camino en su propia carne. Cuando le pedimos indicaciones a alguien para llegar a cierto lugar y nos lo explican, gira a la derecha, cuando veas la farmacia a la izquierda y el buzón hacia adelante. Con poca dificultad y cierta habilidad podemos encontrar el lugar. Pero si cuando pedimos una indicación alguien te dice, no te preocupes, sígueme, estoy seguro que lo encuentras, ¿verdad? Es por eso que Cristo, con su llegada a la tierra y mostrándose Él como el camino, no nos indicó para que nosotros con nuestra falta de capacidad nos perdamos y miramos en un sinfín de leyes para conectarnos con el Padre, sino que Él dijo, no te preocupes, yo te acompaño. Amén. No te digo indicaciones, no te digo dónde está el buzón a la derecha, sígueme y llegarás. Amén. Porque Él es el camino. Amén. Aleluya. Nos puso las cosas infinitamente más fáciles, ya que Él no se conformó con algunas indicaciones. Él rasgó en su carne el camino a seguir. Por tanto, Él es el camino en un sentido absoluto. Y no solo es el camino, sino que se muestra como el único y exclusivo. Como hemos dicho, o Él o nada. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, o Cristo o nada. Pero Él no solo es el camino, también es la verdad. El camino va cogido de la mano de la verdad, ya que si andamos su camino no hay cabida para la mentira. Quien camina por la mentira, quien tiene mentira en su camino, no es el camino de Cristo. Porque el camino de Cristo solo contempla la verdad. Por eso dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Camino y verdad completamente cogidos de la mano. Pero una vez más, la verdad en Él no es una verdad más, sino una verdad en esencia y naturaleza. Él no es solo una verdad, sino la verdad. Él es la verdad. Es por eso que leemos en Juan 17:17, orando Jesús al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como sabemos que su palabra es verdad porque lo dice la Biblia. Y todos sabemos que la palabra encarnada es Cristo. Y todos sabemos que somos santificados en Cristo, ¿verdad? Por tanto, cuando Jesús le dijo al Padre orando, santifícalos en tu verdad, le estaba diciendo, Padre, santifícalos en mí. Mételos dentro de mi costado. Amén. Porque yo soy la verdad. Amén. Y en mí ellos están santificados. Amén, Señor. Aleluya. Amén. A tal grado es esto verdad que en cierto momento un gobernador romano como Pilato, sin nada que ver con Jesús, sin nada que ver con la ley, sin nada que ver con el pueblo, dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús, sin contestar, se dio la vuelta, fue al pueblo y dice, no veo nada malo en él. Porque solo por preguntarle, le preguntó porque por los poros de la piel de Cristo enunciaba la verdad. Amén. Toda la ley romana, todo el imperio romano, todo lo que Pilato poseía, se quedó en nada al ver un ensangrentado. Amén. Y lo vio y dijo, mi verdad, ¿qué es la verdad? Se lo preguntó al preso. Porque Cristo, estando preso, tiene más verdad que los que están libres. Mis hermanos, durante 4000 años los cielos contaron la verdad. Los profetas hablaron de ella. Moisés la escribió y enseñó de la verdad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Amén. un varón nacido de mujer y nacido bajo la ley,
no vino a explicar solamente la verdad, sino que vino a mostrar la verdad que en él habitaba. Amén. Y es por eso que sin mediar palabras, sin decir ni una sola cosa, sin enseñar doctrina ni enseñanza, estando crucificado, un malhechor al lado de él, sin abrir su boca como cordero mudo, miró al lado y ¿qué vio? Vio la verdad. Amén. Vio la verdad. Amén. Y cuando vio la verdad no se pudo quedar callado. Y le tuvo que decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y la verdad le contestó diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La consecuencia natural de andar el camino es caminar en su verdad. Y en consecuencia encontramos y nos estrellamos con la vida. Por eso leemos en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda o el camino, ¿de qué? De la vida. Amén. Porque el camino nos hace encontrarnos con Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Las Escrituras nos muestran claramente que todo lo que tiene que ver con la vida está relacionado con Cristo. ¿Lo creen? ¿Lo saben? Amén. Todo lo que tiene que ver la vida está relacionado con Cristo. En primer lugar, tenemos que decir que Él es la causa, el motivo, el motor por el cual la vida existe. Por eso leemos en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y la tierra, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Pero Jesús no se refiere a Él mismo como la vida, solo en el sentido de la propia existencia, del venir al existir o la creación, sino que se refiere a la vida en un sentido más profundo que el material y físico, en un sentido espiritual. Mis hermanos, dice la Escritura que Él que es el autor de la vida, y nos dice que Él, en el cual está la vida, estaba puesto para que con esa vida que con Él traía, fuera, que dice Juan 1:4, fuera luz a los hombres. Y por medio de ese acercamiento y de esa luz, proporcionara vida, Juan 10:10, y vida en abundancia. Porque Cristo es la vida. Por tanto, Jesús, como autor de la vida y proporcionador de la misma, es vida en un sentido más que lo material. Es vida en un sentido absoluto. Él hace que los hombres muertos en sus delitos y pecados, como usted y como yo, resuciten y vean por primera vez el mundo con unos ojos insuflados de vida. Amén. Y esos ojos insuflados de vida, ¿saben lo que te hacen ver? Lo malo del mundo y la grandeza del Padre. Su vida da vida. Su vida proporciona eternidad a lo mortal. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Concluimos. Creo que no hay lugar a duda. Creo que no hay lugar a duda. No es una declaración más esta que hizo Jesús a Tomás y a sus discípulos, sino una declaración superlativa que grita: Jesucristo es más. Por favor, quédate en este día, que lo recordamos con esta expresión: Jesucristo es más. Siempre es más. Amén. Siempre. Siempre que intenté definir a Cristo, me encontré con que era más. Amén. Hermano Abraham, siempre es más. Nunca llegas, nunca alcanzas, siempre es más. Creo que por eso, y no es casualidad, que el símbolo del más en matemáticas sea una cruz. Creo que no es casualidad, porque Cristo siempre suma, nunca resta. Cristo siempre es más. Como decíamos, Él es más de lo que hizo. Su mesianidad no lo define en su total esencialidad. Todas las obras que realizó no son ni la infinísima parte de su magnificencia. Todo lo que Él habló no es ni un 0,0,1 de su conocimiento y verdad.
Cristo siempre es más. Vemos solo y hemos contemplado solo la parte revelable, porque si te acuerdas, mientras que Cristo caminaba por las calles de Jerusalén, al mismo tiempo dice la Escritura que el Hijo de Dios que está en la tierra es el Hijo de Dios que al mismo tiempo está en el cielo. Y parece que desde el cielo había una especie de proyección en la tierra, y créanme, no es así, es una encarnación verdadera, pero no es todo lo revelable que lo vamos a conocer. Porque Cristo siempre es más. Jesucristo es más que cualquier maestro, ¿lo creéis? Amén. Es más que cualquier maestro. Un maestro, por muy excelente que sea, podrá enseñarte tan excelentemente que grites amén con cada palabra y expresión que diga. Nos ha pasado. Pero Jesús es más que cualquier maestro, ya que en sus enseñanzas el amén va delante. En sus enseñanzas el amén va delante de la explicación. Por eso en tantas ocasiones cuando predicaba, amén significa así sea, ¿verdad? Y él decía, de cierto te digo, y te explicaba. Porque no necesitaba el amén del pueblo para confirmar la verdad. Él decía amén antes de explicar. Porque él era amén y es amén antes de explicar. Nosotros tenemos que escuchar y corroborar lo que los maestros dicen, y dependiendo de lo que diga amén. Pero cuando Cristo habla, el amén va por delante. Amén. Porque Cristo es más que cualquier maestro. Jesucristo, dice la Biblia, que es más que Moisés. Ya que Moisés recibió la revelación y la escribió, pero Jesús es la revelación por autonomasia en sí mismo. Mis hermanos, se habla de doctrina fundamental y demás. ¿Quieren un secreto? Cristo es la doctrina fundamental. Él es el fundamento y sin Él nada de lo que hemos hecho vale. Dice la Escritura que Jesús es más que los ángeles. Porque ¿a quién de los ángeles le he dicho yo? Este es mi Hijo amado, yo le he engendrado. ¿Y a quién? Porque Cristo siempre es más. Jesús es más que Adán. Jesús es más que Adán. Adán, como cabeza de la humanidad, puesto en el lugar de excelencia y perfección, sucumbió ante el pecado, desviándose de Dios y permitiendo que el pecado y la muerte pasara a todos los hombres. Pero donde el primer hombre fracasó, el postrer Adán triunfó. Él no es un hombre más, no es como ninguno de nosotros. El amor de los hombres se enfría. Sin embargo, el amor del Señor es inquebrantable. Los hombres nos cansamos rápido de servir y perder en pos de los demás, pero Jesús es el que siempre se queda a escuchar la historia del necesitado. Jesús es el que siempre tiene compasión de la multitud. Jesús es el que tiene necesidad sin necesidad de tocar a los leprosos. Jesús es el que perdona a la adúltera. Jesús come en casa de los pecadores que se arrepienten. Jesús lava los pies a los traidores. Jesús es más. Amén. Cristo es superlativo. Amén. La integridad de los hombres oscila según su estado de humor y circunstancia, pero la integridad de Cristo es impecable. Amén. Los hombres se detienen ante la adversidad, pero Jesús, nadie pudo detenerle. Él hizo todo lo que tenía que hacer y no hubo nada que lo parara. Los hombres se detienen, pero Cristo no. Satanás lo intentó en el desierto y fracasó. Su familia quiso persuadirlo y no pudo. Su pueblo desacreditarlo y no pudieron. Los latigazos no impidieron que se muriera y llegara al Gólgota. La cruz no pudo arrancarle la belleza. La tumba no pudo retener su cuerpo. Porque Jesús es más. Porque Él no es como nosotros. Él lo que empieza, lo termina. Por eso el Verbo hecho carne transitó, vivió en perfección, murió y allí en la cruz antes de morir pudo exclamar: Tetelestai. Tetelestai, consumado es. Porque Él lo que empieza no se termina a la mitad. Lo que Él empieza, lo termina. Y lo que empezó en usted, lo terminará.
Amén. Gloria a Dios. Él es más que un rey y Él es más que un señor. Él es el rey entre los reyes y es el señor entre los señores. Amén. Mis hermanos, Cristo es más que cualquier sacrificio. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Cristo es más que los sacrificios. Los sacrificios eran una sombra, una figura de lo perfecto, pero no eran lo perfecto. Solo Cristo quita el pecado del mundo, ya que solo Él es el Cordero perfecto. Y no solo es más que los sacrificios, por la perfección de la justificación, sino por aquel que se sacrificó, por su propia persona. El Cordero iba al matadero callado, ¿verdad? Y obediente, pero no tenía conciencia de lo que le iba a ocurrir. Era un animal. Pero con Jesús leemos en Hebreos 10, capítulo 5, verso 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije con plena conciencia: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Por tanto, ya no solo es la perfección de su sacrificio, sino que se ofreció voluntariamente en perfecta conciencia de lo que le iba a ocurrir. Jesús es más que cualquier sacrificio. Él es más. Los siervos o esclavos voluntarios, para poder servir a sus amos, ¿se acuerdan? Les horadaban el óvulo de las orejas como señal de esa posición. Pero si Jesús es más que cualquier siervo y vivió más extremadamente que cualquier siervo, porque no solo horadó el óvulo de su oreja como esclavo voluntario en obediencia al Padre, sino que la legna no solo se paró en el óvulo de la oreja, sino que traspasó todo su cuerpo. Amén. 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 El Padre, cuando le horadó la oreja, no solo se quedó ahí, sino que dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre sí, y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Como siervo no solo se traspasó el óvulo de la oreja, sino que el Padre le traspasó todo su cuerpo. Mis hermanos, terminamos. Solo se puede llegar a esta conclusión irrefutable. La única explicación posible para comprender la magnificencia del Verbo de vida es que Jesucristo es más, porque Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Solo se puede entender a Cristo en ese contexto. Jesucristo es más, porque Jesucristo es Dios. Amén. Nunca, mis hermanos, me salía en las cuentas. Por mucho que estudiara y mirara, por mucho que viera teología, por mucho que indagara, en ocasiones mi mente y mi esfuerzo de alguna manera discernía en alguna parte alguna cosa que me dejaba tranquilo unos días, pero mi alma seguía insatisfecha porque no recibía respuesta. Porque solo en la magnificencia de su deidad encuentro respuesta en lo que Cristo es. Amén. Jesucristo es más, porque Jesucristo es Dios. Amén. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria. Amén. Mis hermanos, si Él no es Dios, Dios Padre puso en la tierra la figura idolátrica más perfecta para que todo el mundo fuésemos al infierno. Amén.
¿Saben por qué? Porque es imposible ver a Cristo y no adorarle. Amén. Porque es imposible ver a Cristo y no postrarte. Porque es imposible ver a Cristo y no morirte delante de Él. Porque no hay teología que lo describa. Amén. Porque solo lo describe su esencia. Jesucristo es más, porque Jesucristo es Dios. No me pidan que se lo explique. Gloria a Dios. Aleluya. Es algo que nace en el corazón desde las entrañas. La teología se hace vida en él. Amén. Esto no se puede aguantar de inmenso que es. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Salvador consustancial con el Padre que se hace carne y anda por el camino de los hombres. Y muere en una cruz del Calvario para salvarnos. ¿Pero qué es esto? Amén. ¿Qué religión se puede comparar a esta? Ninguna. Amén. Jesucristo es más. Jesucristo es más. Amén. Jesucristo es el camino. La vida. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo es la vida. En el nombre del Señor. Que este Jesucristo absoluto y máximo sea el que reine y gobierne tu vida. Amén. Señor. Sí, Señor. Que este Jesucristo absoluto y máximo sea el que gobierne tu hogar. Amén. Que este Jesucristo supremo y máximo sea tu obsesión de día y de noche. Y que en este día podamos recordarle, pero mañana recuérdale también. Amén. No solo podemos volcar nuestro corazón de cena del Señor en cena del Señor. Amén. Este Jesucristo que es más, te exige que mañana le entregues toda tu obediencia. Vivamos rendidos al Señor. Vivamos postrados ante Él. Quiero que Cristo se refleje en mi rostro y en el suyo. Y poder vivir como Él vivió. Inclina tu cabeza, vamos a orar un minuto. Gracias.